Hey, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a un servicio de Calvary Chapel Vida Nueva Mazatlán. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle alabanzas y el día de hoy nos va a compartir la palabra nuestro hermano Oscar, Pastor Oscar de Fuente de Vida en Guadalajara. Seguramente lo conoces y si no, es un gran maestro de la palabra. Recuerda que estamos estudiando Santiago, entonces prepara tu Biblia, prepara también tu corazón con una oración y vamos a orar y a cantarle unas alabanzas a Dios. Señor, muchísimas gracias, Padre, por este día. Muchísimas gracias que nos permites estar reunidos, Padre, por estos medios. Y te doy gracias, Padre, de que nos permites levantarnos un día más, Señor, y que podamos tener la oportunidad de decirte, Señor, que estamos arrepentidos y que queremos seguirte, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Recibe estas alabanzas, recibe estas palabras que levantamos a ti, Señor, que de nuestro corazón salen, Padre, y solamente son para ti, porque tú eres merecedor de toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén. Él es el Cordero.
gracias, Padre. Señor, tú eres Cordero y León, Señor, y lo entendemos, Señor. Gracias, Padre, por darnos salvación y por darnos vida, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Tu amor es sublime, tu gracia es sublime, Señor, y no hay nada, Padre, de ninguna manera podemos comprenderla, solamente lo vivimos, Señor, y es algo que está en nuestro corazón y te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque eres hermoso, eres grandioso, Señor.
cantamos Santo Espíritu. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver y poder responder a tu presencia, Dios. Hoy anhelamos y poder responder a tu presencia, Dios, a tu presencia, Dios. Fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mío. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste
Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre. El nombre de Jesús. Poderoso su nombre es, incomparable. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola familia de la iglesia Vida Nueva en Mazatlán. Les mandamos un saludo muy cariñoso desde la Ciudad de México, Vivi y yo. Aquí seguimos todavía confiando en Dios, esperando en Dios. Esteban se ha sentido bien, se ve bien. Sin embargo, su tratamiento está en pausa porque los hospitales están saturados debido al coronavirus y no es recomendable que él deba de ir al hospital para tratamiento por los riesgos que eso representa para su sistema inmunológico y para toda su situación vulnerable. Pero agradecemos mucho sus oraciones por nosotros y pues aquí estamos encerrados como probablemente muchos de ustedes y pues deseamos pronto verles. Que Dios los bendiga mucho. Y el pastor Carlos me hizo el favor de invitarme a compartir con ustedes en esta porción que están estudiando de la carta del apóstol Santiago. Y vamos a estudiar el capítulo 1, versículos 19 al 27. Y vamos a leerlos, ¿sale? Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica
Es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Vamos a orar juntos. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos instruya, nos anime. Padre, que esta palabra nos bendiga y nos revele el corazón de quién eres tú y cómo quieres que caminemos, Padre. Muchas gracias por tu obra milagrosa en nosotros. En Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Lo que está diciendo el apóstol Santiago aquí es que debemos ser gente que escucha adecuadamente a Dios. ¿Qué es esto de escuchar adecuadamente a Dios? ¿Significará simplemente poner atención, oír bien cuando Él habla? Realmente lo que significa es que el escuchar debe estar acompañado de actuar. De hecho, le puse yo como título a esto: listos para escuchar, listos para actuar. Dice Santiago que escuchemos bien, versículos 19 al 21, mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Podría parecer al principio el típico consejo de sabiduría común: escucha más y habla menos. Está bien. O Dios nos dio 2 oídos y una boca para que oigamos más y hablemos menos. Está bien. Pero realmente Santiago está escribiendo para ayudar a los creyentes a vivir su fe de todo corazón en la vida práctica. Santiago sabe que muchos de sus lectores están pasando por diversas pruebas. El versículo 2 lo menciona. Y este es un especial consejo para el creyente que está en pruebas. Ahora, en esta época todos estamos pasando por pruebas y esta contingencia y este coronavirus pues nos han afectado de muchas maneras: económica, social, familiar, relacional, muchas, y a mí no me alcanza la mente para pensar en todos los efectos que esto tiene. Y todos estamos siendo pasados por pruebas, nosotros mismos con nuestra propia situación en casa. Con la salud de Esteban hace una prueba de más de 2 años. Y es en tiempos de pruebas cuando podemos ser lentos para oír y más prontos para hablar. ¿Por qué? Porque las pruebas que pasamos nos consumen y podemos estar tan consumidos por lo que nos pasa, de tal manera que llega a ser todo el tema del que hablamos, ¿sí? Y escuchamos menos al otro que quiere hablar también. Lo que estamos experimentando nos ahoga, ¿sí? Y cualquier otro tema queda ahogado por nuestra situación, y cualquier otra persona que quiere hablar también. Pero Santiago relaciona esta tendencia también con el enojo. No nada más escuchen bien, hablen menos, sino sean más lentos para enojarse. Cuando nuestro oír se hace más lento, no solo nuestro hablar se hace más rápido, sino también nuestro enojo. Ese enojo no es agradable a Dios y no produce la vida justa que Dios quiere. Lo que hacemos con nuestras palabras, las palabras que oímos y las palabras que hablamos, afectan mucho la manera en la que vivimos. Nuestro enojo no produce una vida que agrade a Dios. La versión Reina Valera lo dice así: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Podría significar también que nuestro enojo no hace que Dios actúe como yo quiero que Dios actúe. Al enojarnos muchas veces maldecimos y deseamos que la otra persona con la que nos enojamos le vaya mal, o que Dios no lo bendiga. Sin embargo, dice Dios dice: yo soy un Dios bueno, yo hago salir el sol para justos e injustos, para el bueno y para el malo. Y la bendición de Dios cae sobre otros
Y no depende de si nosotros los aprobamos o los maldecimos. Tal vez te pasa algo similar a mí. Cuando estoy enojado con alguien, no quiero que Dios lo bendiga. Y casi mi actitud es como decirle a Dios, Dios, no lo bendigas, acuérdate que estamos enojados con Él. Y Dios me dice, yo no estoy enojado, tú estás enojado. Yo soy un Dios bueno y yo lo voy a bendecir, o la voy a bendecir. Jesús mismo se enojó en ocasiones y a veces se enojó por la conducta de sus discípulos, como en Marcos 10:14. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Marcos 10:14. Jesús sí se enojó, pero su enojo lo llevó a hacer algo bueno y a bendecir, no a maldecir a otros. No confundamos. O se enojó también con los fariseos y con los líderes religiosos en Marcos 11:15-17. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Colocó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. En estas ocasiones Jesús estaba enojado, pero sabemos que tenía razón en su enojo. Y que no fue un enojo así espontáneo que explotó, sino que es algo que se había estado juntando o acumulando en su corazón por el celo de la casa de Dios. Y muchas veces, la mayoría de las veces, nuestro enojo no es así. Y no nos lleva nuestro enojo a hacer lo que es correcto. Quiero decirte, si estás teniendo luchas personales con el enojo, con la ira, si estás ofendiendo, si estás maldiciendo a otros y si tu conducta está afectando tus relaciones con otros, en tu casa, en tu iglesia, en el trabajo, tal vez sea bueno presentarlo delante de Dios, ir con Dios y decirle, Dios, estoy luchando con esto, por favor ayúdame, Dios, es algo con lo que no puedo. Tal vez sea bueno ir con las personas que has ofendido y decir, por favor perdóname, eso no es algo que quiero hacer. Tal vez sea bueno ir con alguien y pedir ayuda y decir, por favor ayúdame ahora conmigo, lee la palabra conmigo, ayúdame a salir de esto. Aquí Santiago lo amplía aún más. Versículo 21, por esto, despójense de toda inmundicia y de maldad, que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Sabes qué? Creo que necesitamos ser despiadados cuando encontramos pecado en nuestras vidas y despojarnos y deshacernos de él. Si te das cuenta, somos nosotros los que tenemos que despojarnos. No es como que Dios va a venir a despojarnos. Dice la palabra, despójense, ustedes mismos, nosotros. Porque es muy fácil quedar cubiertos de maldad y de inmundicia que abunda a nuestro alrededor. Y habrá situaciones, habrá personas que te hacen enojar, que te hacen maldecir. No es culpa de ellos. Es lo que tú tienes que arreglar y despojarte delante de Dios. Parecería con lo que estamos diciendo y leyendo que Santiago está brincando entre temas aislados uno del otro. Sin embargo, nos da consejos para una fe que obra de la manera correcta. Toda la carta del apóstol Santiago se trata de eso, de una obra, de una fe que obra. Una fe que va acompañada de obras. Una fe que está viva. Y aquí empieza a hablar de ello como preámbulo a lo que va a decir en los siguientes capítulos. ¿Sí? Lo que dice es escuchar bien, manejar el enojo y vivir una vida recta moralmente. Son tres ideas o tres temas que están unidas por el mismo hilo. Y ese hilo es cómo respondemos a la palabra de Dios. La manera de deshacernos de la inmundicia, de la maldad, es recibiendo humildemente en nuestros corazones la palabra de Dios. Para tener un mejor corazón, una mente más santa, una boca más limpia y manos más productivas para la acción y para las buenas obras, necesitas usar bien tus oídos, es lo que está diciendo Santiago. No puedes cambiar sin la palabra de Dios. Cuando aprendemos a escucharla bien, podemos empezar a vivir las vidas que le agradan. Hay muchos buenos consejos, mucha buena filosofía, mucha buena lectura, mucha buena ayuda, pero lo único que puede penetrar al corazón y transformarlo es la palabra de Dios, como ahorita vamos a ver. Necesitamos aceptar esa palabra en el corazón y no hay manera de hacerlo sin que esto tome tiempo.
y que requiera atención. Déjame decir una cosa. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no queremos manejar la lectura de la palabra como una regla más para tu cristianismo. Estamos huyendo de la religión y del legalismo y de más reglas. No queremos más reglas. Entonces no quiero decirte ni cargarte que tienes que leer la palabra. No, pero es como el alimento. Hoy no tienes que comer, pero tu cuerpo te va a pedir comida. Y es posible que tu espíritu, tu mente, tu alma, tus emociones también te estén pidiendo que te alimentes de la palabra de Dios. Y yo quiero recomendarte que lo hagas un hábito en tu vida, te va a hacer mucho bien. Todos los días algo de lectura de la palabra, un capítulo de la Escritura, escoge un libro, Santiago, un evangelio, los salmos y un capítulo por día, ve paso a paso. Yo sé que hay muchos planes de lectura bíblica muy buenos y muchas veces, no sé, incluyen un capítulo del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo Testamento, un salmo, etc. Y está excelente para quien pueda hacerlo así, pero a veces es demasiado y muchos de nosotros no podemos con tanta lectura y a los 3 días ya nos atrasamos y ya perdimos el ánimo por la palabra. Yo quiero invitarte a que empieces, si no tienes ese hábito, empieces poco a poco, escoge una lectura bíblica. Voy a leer los salmos, voy a leer el Evangelio de Juan, un capítulo al día, en las mañanas antes de tomar tu teléfono, tomar tu Biblia y decir, Dios, aquí estoy, ¿qué me quieres decir? Puedo garantizarte que todos los días habrá algo que Dios te va a hablar a través de la Escritura. Y no se trata nada más de donde nada más escuchamos lo que Dios dice. Se trata de hablar también, y más adelante Santiago nos va a hablar de la oración, que es cómo hablar con Dios. Pero se trata de desarrollar una relación entre nosotros y Dios. Decir, Dios, ¿qué me estás hablando? Esto es lo que yo quiero expresarte también, en alabanza, en gratitud, en arrepentimiento, lo que haya en tu corazón. Pero desarrollar esto para tu propio beneficio. Más adelante dice Santiago, no solo escuchemos, sino que hagamos. Versículos 22 al 26 dicen, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Ahora, dice Santiago, un problema es que no escuchamos la palabra. El otro problema es que solo escuchamos la palabra y no hacemos nada más que eso. El solo escuchar no es suficiente. Es engañarnos, dice, a nosotros mismos. Necesitamos llevarlo a la práctica. Y Santiago usa un ejemplo de lo más cotidiano que te puedas imaginar. Y es un ejemplo para todos nosotros. Todos practicamos esto todos los días y es ir al espejo. No una vez, varias veces al día. El no practicar la palabra de Santiago es como el que se ve en el espejo y luego se va y no hace nada. No importa el solo vernos, sino hacer algo como resultado de lo que vemos. Y esa es la importancia de la obediencia. Esto es lo que dice Santiago. No poner en práctica es como ir al espejo, vernos en el espejo y ver que a lo mejor traigo manchada la camisa o traigo la boca sucia o la cara con lagañas y mi pelo está despeinado. Y me veo ahí y me voy a la calle. Así, al rato se me olvida quedando todo fachoso. ¿Sí? La idea, dice Santiago, es arreglarnos conforme a lo que vemos. Y esa es la idea, ese es el efecto que tiene la palabra en nosotros. Que nos hace vernos y decir, caray, necesito arreglar esto. Dios, por favor, arregla, maquíllame o píntame en esta área o límpiame en esta área de mi vida. La idea no es muy complicada, la idea de Santiago. La palabra de Dios tiene el mismo efecto en nosotros. Debemos de actuar inmediato al ver que necesitamos arreglar algo. Por eso Hebreos 4:12 dice, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El propósito de Dios es que la palabra penetre hasta dentro de nuestro corazón, a nuestras vidas, hasta lo más profundo, y discierna las intenciones internas
El propósito de la palabra no es nada más iluminarnos acá arriba, sino inquietarnos aquí también. Dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y Dios lo quiere es edificarnos desde acá a través de su palabra. ¿Sí? Está bien el conocimiento, pero tiene que tener su efecto en lo profundo de nuestro ser. Por eso muchas veces la palabra lo que hace es mostrarnos, inquietarnos desde acá. Pero hay otra actitud más hacia la palabra, y esta es la del que la oye, no olvida lo que dice y la pone en práctica. Versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Dice, recibirá bendición. No, recibirá bendición practicándola. A la hora de practicar, nos ponemos en el lugar donde caen las bendiciones de Dios. Y es una visión no para el futuro, sino para ahora, para nuestra vida diaria, para todo lo que hacemos. Y le llama a Santiago la ley perfecta que da libertad. Santiago se refiere a la palabra como una ley. Y a lo mejor eso no nos gusta, porque decimos, ay, jole, no quiero más reglas, no quiero más leyes, quiero libertad. Santiago la llama la ley que da libertad. La razón por la cual la llama una ley es porque hace referencia al hecho de que la palabra nos llama a hacer algo. Toda la escritura demanda una respuesta de nuestra parte. Y no es una ley que nos carga, sino una ley que da libertad. Jesús dijo, los que estén cansados, trabajados, vengan a mí, yo les daré descanso. Mi yugo es ligero, mi carga es ligera. Y es cuando obedecemos la palabra que encontramos la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la libertad no es la ausencia de límites y restricciones. La libertad es la presencia de los límites correctos, restricciones y nuestra habilidad para responder, ¿sí? Y para respetar estos límites. Un pez está restringido por el agua, pero si tú lo sacas de esa restricción, inmediatamente se muere, porque le falta esa restricción. En nuestra vida nos hacen falta y nos hacen bien y nos benefician las restricciones que trae la ley de la libertad. Eso es lo que verdaderamente nos trae libertad. Por eso la obediencia a Dios, a su palabra, es transformadora, es liberadora, ¿sí? Siempre que obedezcamos su palabra, recibiremos bendición, transformación y libertad también. Después habla Santiago de la verdadera religión, versículos 26 al 27. Dice, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Es con base a esto que Santiago nos habla de lo que es y de lo que no es la verdadera religión. Dice primero, si alguno se cree religioso, si alguno cree que tiene la correcta religión, pero no refrena su lengua, no le pone un freno a su lengua, Santiago ya nos dijo, si solo oímos, pero no ponemos en práctica, nos estamos engañando. Y ahora añade que el que no frena su lengua, también se está engañando de la misma manera. Ahora, la verdad es que puedes conocer mucho de un creyente por el uso que hace de su lengua. La Escritura nos advierte de muchas cosas que tienen que ver con la lengua, como el chisme y cosas así. Fíjate lo que dice Colosenses 3, 8 al 9. Pero ahora, abandonen también esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. La idea de la carta a Colosenses es que estamos revestidos de Cristo, estamos en Cristo. Dice ahí Colosenses, su vida está escondida en Cristo, estamos metidos, escondidos en la ropa de justicia y santidad de Cristo, y así es como Dios nos ve. Ustedes ya están vestidos con una ropa nueva, ahora despójense de la ropa vieja. Y nuevamente, se trata de algo que hacemos nosotros, deshacernos de estas cosas: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, etcétera, etcétera. Dejar de mentirse los unos a los otros. Efesios 5:4 nos habla de palabras indecentes, bromas obscenas. Tampoco debe haber palabras indecentes.
conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, que haya más bien acciones de gracias. Que por esto seamos conocidos como pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo agradecido por la bondad de Dios, por la gracia que Dios ha tenido por nosotros, por haber perdonado nuestros pecados, por habernos sanado, por habernos liberado. Dice que seamos un pueblo que es conocido porque pasa la vida no quejándose, no enojado, no calumniando, hablando mal, sino hablando agradecimiento a Dios. Eso somos. No nos engañemos a nosotros mismos con el uso de estas cosas, desechémoslas, dice la Escritura, para vivir conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Y después pasa a decirnos lo que sí es la verdadera religión. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La prueba de que sí escuchamos a Dios y sí respondemos y actuamos conforme a lo que Él dice, podemos verlo en estas determinaciones: cuidar al necesitado, el huérfano y la viuda. En tiempos de Santiago son los más necesitados. Y no está limitándose aquí únicamente a huérfano y viuda, sino que estos son solo representativos de todo tipo de necesitados. Se refiere con necesitado al que no puede valerse por sí mismo, aquel que necesita la ayuda de otro, que necesita la ayuda de un creyente, que escucha la palabra y la pone por obra en manifestar el amor y la misericordia de Dios, extendiendo manos de misericordia también. Lo que Santiago quiere decirnos es esto: que el verdadero creyente tendrá una preocupación por este tipo de personas más necesitadas, que va a proveer para sus necesidades. La desventura de ellos nos va a preocupar y nos va a ocupar. Dios mismo, recuerda esto, Dios mismo en el Salmo 68:5 se llama a sí mismo Padre de huérfanos y defensor de viudas. Toda la Escritura, los salmos, los proverbios, la ley y los profetas están llenos de instrucciones, ordenanzas, inspiración para que atendamos al débil, al pobre, al necesitado. La primera vez que aparece en la ley el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, el contexto es que amemos al extranjero, al migrante, al indigente. Entonces siempre ha sido ese el corazón de Dios y quiere que nosotros como sus hijos lo reflejemos de esa manera. Ahora, algunos creyentes estamos a veces muy preocupados por la sana y correcta doctrina, y eso es muy bueno, pero no es suficiente. Lo que Dios anhela es que lleguemos a ser transformados al carácter mismo de Dios, siendo similares a Él en nuestra preocupación por el débil, por el pobre, el necesitado, el preso, el enfermo, el hambriento. Todas las cosas que ustedes como iglesia han hecho por años, y la lista de todo lo que hacen, han ayudado a los presos, a los migrantes, en orfanatorios, a gente pobre con despensas, etcétera, etcétera. Es interminable la lista, ¿sí? Pero dice, todo esto que ustedes hacen y lo que nos llama a hacer son las evidencias de que hemos recibido adecuadamente la palabra de Dios en nuestros corazones. Y al parecer, para Dios todo esto es mucho más importante de lo que logramos entender. Entonces, vivamos de esta manera, vivamos escuchando bien su palabra. Démonos tiempo, abre tu corazón a la palabra. Y no nada más escuchándola bien, sino también, no escuchemos, sino que hagamos también. Y de esta manera podamos vivir la que es la verdadera religión. Vidas que son rectas delante de Dios, que obedecen a Dios y que muestran la misericordia y el amor de Dios con sus manos. Y todo naciendo de un corazón transformado. Quiero decirte, yo sé que esto no está en nosotros. Humanamente no somos esos. Necesitamos la influencia poderosa del Espíritu Santo. Todo depende de la obra del Espíritu. Y es por eso que al orar, y ahorita vamos a orar por ello, podemos ir con Dios y decir, Dios, a mí no me interesa el necesitado, pero a ti sí, ponlo en mi corazón. Señor, yo me enojo y al parecer no te agrada. Transforma mi corazón, Señor. No tengo apetito por la Escritura. Pon apetito en mí por la Escritura y tu Espíritu Santo obre de esa manera, Señor. Te invito a que oremos en dependencia de Dios, pidiendo a Dios que Él haga su obra en nosotros. Amén. Señor, gracias por el poderoso milagro de tu Espíritu Santo viviendo y obrando en nosotros. Gracias que aunque no somos ese tipo de personas, tú sí eres y has venido a morar en nosotros, Señor. Produce esa transformación a tu carácter en nosotros.
y que seamos conocidos por ser gente agradecida, misericordiosa, que sabe escuchar, que sabe hablar también tu palabra para edificación de otros. Bendícelos, bendice a cada familia, a cada persona en esta comunidad, en Mazatlán, en Vida Nueva. Que nada falte a los que te temen. Tú les proveas de todo, Señor, y proveas la habilidad, la capacidad sobrenatural de tu Espíritu para que vivamos las vidas que quieres que vivamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Muchísimas gracias. Gracias por volvernos a recibir. Esperamos vernos pronto. Tenemos muchísimas ganas de darles un abrazo y recibir uno de parte de ustedes también, que siempre nos han hecho sentirnos tan amados y en familia. Dios los bendiga. Muchas gracias.